tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar las aportaciones de otros dos autores clásicos de la sociología. Vamos a comenzar el análisis con las aportaciones de nuestro primer autor, George Simmel. Bueno, en este caso, Simmel, quien compartiera época histórica con otros grandes pensadores como Carlos Marx, como Max Weber o como el caso de Emilio Durkheim. Simmel propone una manera distinta de analizar los fenómenos de la sociedad, mientras estos tres autores que mencioné anteriormente proponen un análisis macroestructural de la sociedad. George Simmel lo trabaja desde un ámbito microsocial, desde un ámbito que posteriormente la sociología denominaría como eh, un enfoque de las interacciones sociales. Él plantea que el objeto de estudio de la sociología tendría que dejar de verse como un hecho social, como lo planteaba Durkheim, o tendría que dejar de verse desde una superestructura, como lo planteaba Carlos Marx, y tendríamos que situarlo más desde el ámbito del individuo, desde el ámbito propiamente de la individualidad, en donde el sujeto es un producto de la sociedad, donde el sujeto forma parte de esta realidad histórica y en donde el sujeto puede ser visto como sujeto o como objeto de estudio en relación a las interacciones sociales que establece con el otro y dejar de ver entonces al individuo como meramente un producto de la sociedad, no, sino más bien concebir el estudio del sujeto, del individuo, como aquel que construye, como aquel que da cuenta de la formación de una sociedad. Entonces, aquí Simmel considera que básicamente son los sujetos los que constituyen formas sociales, que posteriormente ya vamos a analizar este término de lo que se entiende por forma y de lo que se entiende por contenido. Bueno, en este sentido, las unidades sociales no son meras construcciones de un sujeto, sino que son realidades prácticas. Y bueno, vayámonos ahora a la distinción entre lo que es una forma y lo que es un contenido. Simmel considera, como ya lo decía anteriormente, que son los sujetos en estos procesos subjetivos, son los que van configurando formas que al paso del tiempo pueden llegar a convertirse en contenidos o pues de manera contraria no. Entonces, mientras que la forma es considerada como una construcción próxima al sujeto, el contenido se convierte ya en algo que adquiere derecho propio por sí mismo. El contenido deja de ser un producto cercano, próximo al individuo para convertirse en algo, en un elemento configurador de la vida social misma.
¿no? Por ejemplo, eh, uno, unos, un- algunos de los grandes contenidos que Simmel logra encontrar en la sociedad es, por ejemplo, la religión, es, por ejemplo, el dinero, es, por ejemplo, em, los valores instituidos, es decir, todo esto que ya adquiere derecho de piso por sí mismo, ¿no? En el sentido de que independientemente de que el sujeto o los sujetos que hayan creado esta forma social puedan ya no existir en este mundo de lo social, los contenidos van a seguir ahí vigentes, ¿no? En este caso, la religión es algo que ha perdurado ya por varios años dentro de nuestra sociedad y que se convierte entonces en un contenido, mientras que las formas tienen carácter eh, temporal en tanto puedan llegar a convertirse a contenidos, ¿no? O la forma puede ser una forma y tener carácter temporal y nunca llegar a constituirse como contenido, ¿no? Entonces, la forma veámoslo como algo eh, temporal, mientras que el contenido tiene que ser visto como algo ya más institucionalizado, ya algo más legitimado y algo que adquiere derecho propio. Bueno, y es parte de lo que considero importante de Simmel. También apuntar que Simmel en su tiempo no fue un autor sumamente considerado para el análisis de la sociología, dado que su forma de entender eh, y la forma de configurar el objeto propio de la sociología difería mucho en ese momento de quienes tenían eh, la fama, de quienes tenían los reflectores encima, como era el caso de Durkheim, como era el caso de Marx, como era el caso de Weber, quienes analizaban eh, quienes analizaban el desarrollo o la constitución de la sociedad desde una visión estructural, desde una visión macro, y en este caso, Simmel, pues él lo veía desde un ámbito totalmente distinto. Él veía el análisis y la constitución de la sociedad a través de un ámbito microsocial y que básicamente fue el precursor de toda esta corriente propiamente del interaccionismo, porque él comenzó a situar los análisis de la sociedad desde la parte micro para poder ir explicando la parte macro, ¿no? Entonces, por así decirlo, él realizó sus análisis de manera inversa, considerar a la estructura como producto de estas interacciones, de estas formas y de estos contenidos, más bien de estas formas que se gestaban de manera próxima a las interacciones y que estas formas son las que generaban contenidos y estos contenidos son los que estructuraban a una sociedad, ¿no? Mientras que estos otros autores consideraban que era la estructura la que determinaba a los sujetos, ¿no? Como lo era el caso de Carlos Marx cuando hablaba de las condicionantes que la estructura económica eh, influía para el desarrollo de estas superestructuras como la familia, como el Estado, como la religión, ¿no? Entonces, en este sentido, Simmel al considerar el ámbito, al considerar el análisis desde otra perspectiva, pues será visto como un autor eh, hasta cierto punto incoherente porque lo que planteaba no era algo que estaba descrito
en su realidad histórica, ¿no? Desde la cual lo estaba analizando. Sin embargo, a la fecha nos percatamos que las aportaciones de Simmel fueron hasta cierto punto ideas adelantadas a su tiempo, porque él comenzaba a dilucidar una nueva forma de hacer sociología que en ese tiempo histórico a lo mejor eh, no llegaba todavía a ser comprendido, pero que posteriormente Simmel adquirió relevancia en posteriores décadas, dado que su forma de análisis empezó a ser considerado y empezó a ser propio para el análisis de los fenómenos y de la realidad social. Entonces, Simmel es también considerado actualmente ya por algunos autores como alguien que se adelantó a su tiempo, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de conceptos como la moda, él hablaba acerca de conceptos como el individualismo, hablaba también un poco acerca de la indiferencia, elementos que en su sociedad no estaban tan marcados, pero que, por ejemplo, en nuestra era, en nuestros tiempos, vivimos marcados por estos elementos como la indiferencia, como la moda, donde le hemos dado un valor preponderante al dinero. Entonces sus aportaciones resultan de demasiada relevancia para nuestros días, y en este caso Simmel adquiere hasta nuestros días la relevancia y la fama que en su tiempo pues no llegó a tener del todo. Y pues estos serían como los elementos más importantes de Simmel.